Shalom Alejem, remanente de Israel. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas acerca de un tema controversial tanto para Israel como para acá, a Occidente. Y es el tema de las dos casas de Israel y de las ovejas dispersas de Israel, o de las ovejas perdidas, como se conoce acá. Y en este estudio vamos a ver evidencia bíblica e histórica para tener una perspectiva real acerca de este tema. Sin embargo, conocemos que todo ya fue previsto desde el inicio. Con Abraham se acentúa aún más las promesas de alcanzar las naciones de la tierra. Y así lo vamos a ver. ¿Qué se le fue dicho a nuestro padre Abraham o Abraham? En el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 12, versículo 3, cuando nuestro Padre Celestial llama a Abraham, ¿sí? Y en el versículo 3 le dice: bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Vemos cómo nuestro Padre Creador, nuestro Elohim, Yahvé, llama a Abraham a un hombre, a uno, aquel que había mantenido los principios, sus enseñanzas dadas desde el inicio. ¿Sí? Abraham era descendiente pues de Adán, ¿verdad? Era descendiente de Taré, de Sé, ¿sí? Entonces Abraham fue llamado por nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque así lo decidió Él. Y vemos como a Él se le dice que por Él serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Y allí empieza eso que el Abba, nuestro Padre, quería desde el inicio. Quiere aún de que seamos una multitud de gente kadosh, apartada para Él, ¿sí? Y vamos a ver qué le dice en el capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17. Luego de que Abraham, ¿verdad?, se le dio la promesa del hijo, que hizo todo lo que el Abba le había dicho, que escuchó la voz del Padre, que hizo tal cual el Abba le dijo a Abraham. Entonces viene la hora de probar su corazón, ¿sí? Y vemos aquí cómo en este capítulo el Abba ordena a Abraham que sacrificara al hijo que le había dado, a la promesa, a Isaac, ¿sí? Pero veamos qué dice el versículo 17 y versículo 18, luego de que Abraham hizo conforme el Padre le había ordenado. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tremendo, ¿no? Vemos aquí, en otra versión dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En el versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz. Tremendo, ¿no? Vemos aquí claramente que en este versículo 18 dice que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. No solo una nación, sino todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué? Porque Abraham obedeció a la voz de Laba. Conocemos la historia de Abraham, cómo él fue obediente a todas las instrucciones de Laba, a tal punto de sacrificar a su hijo por obediencia a Laba. Pero él sabía que Laba estaba probando su corazón y que iba a proveer el cordero para el sacrificio. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que Laba toma a alguien que obedece su voz para hacer de él una gran nación. Y vemos la promesa de multiplicar aquí la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tremendo, ¿no? Y Abraham era un hombre mucho mayor, ¿verdad? Que tenía ya más de 90 años y su esposa 90 cuando concibieron a su hijo, su esposa estéril, y de él iba a salir una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. ¿Sí? Además, la promesa de que en la simiente de Abraham serían injertadas todas las naciones de la tierra. Simiente, si lo vemos en el pensamiento hebreo, es otra cosa que lo que conocemos acá en Occidente. Simiente viene de la palabra hebrea será, ¿sí? Y es esperma, es semilla, es simiente, ¿sí? Y vemos cómo el Abba le dice que a través de su simiente es que serían todas las naciones benditas, todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y veamos también que eso pasó, esa bendición pasó también a su hijo Isaac, sí. Veámoslo en Génesis o Bereshit, capítulo 26, ¿sí? 26, versículo 4 y 5. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tus simientes. Eso es lo que le dijo el Abba a Abraham. Y le estaba confirmando a Isaac aquello que se le había dicho a Abraham. Y en el versículo dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Por la causa de que Abraham oyó su voz, la voz del Padre, y guardó toda esa estructura legal que tiene la Torá, que tiene las instrucciones del Padre, es como Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, también recibe aquello que le fue dado a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham aquí ya había muerto y pasó esa promesa a su cera, a su simiente, a su semilla, Isaac, ¿sí? Y vamos a ver luego de eso cómo
Isaac sabemos que tuvo 2 hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob o Jacob, ¿sí? Y en Génesis 27 vamos a ver cómo Jacob o Jacob recibe la bendición de Isaac, ¿sí? Nos dice en el capítulo 27, versículo 28 y 29. Elohim pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras. Perdón, vamos a leer del 27. Y Jacob se acercó y besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Yahvé ha bendecido. Elohim pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. ¿Sí? Vemos aquí, en esta última parte, cómo Isaac le estaba dando a Jacob aquello que el Abba le había dado a Isaac y a Abraham. ¿Sí? Entonces, esta promesa iba en la simiente, en la cera. Y vamos a ver cómo en Bereshit, Génesis 35, el Abba confirma aquello a Jacob, a Jacob. Sí, veamos capítulo 35, versículo 10. Y le dijo Elohim: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y lo llamó su nombre Israel. También le dijo Elohim: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Tremendo. Recordemos que a Abraham y a Sara también les dijo que de sus lomos iban a salir reyes, ¿verdad? Entonces aquí el Padre estaba afirmando eso que le había prometido a Abraham, ¿sí? Abraham, abuelo de Jacob, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijo que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso lo vimos en Génesis 22, ¿sí? Por cuanto Abraham escuchó la voz del Padre. Y miren cómo esa promesa del Padre se seguía manteniendo en aquel que estaba apegado a él, ¿sí? Y esto de que en la cera, en la esperma, en la simiente de Abraham serían injertadas todas las naciones de la tierra, ¿sí? También lo confirma el Shaliat Pablo o el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 27 y al 29. Nos dice: porque todos los que fuisteis bautizados o sumergidos, que es la palabra correcta, en Yeshua, de Yeshua os habéis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach
el Hijo del Dios Altísimo. Y si sois de Yeshua, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Tremendo, ¿verdad? Si somos sumergidos en Yeshua, el agua viva, la Torá viviente, de Yeshua estamos revestidos. Dice el apóstol Pablo, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos somos uno en Yeshua. ¿Sí? Y si somos de Yeshua, somos descendencia de Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Abraham oyó la voz del Padre, le dio el Padre toda esa promesa de que en su simiente serían injertadas todas las naciones. ¿Sí? Aquí, en este pasaje de Pablo, la palabra griega se ha traducido como descendencia. La que se ha traducido aquí como descendencia de Abraham es esperma, ¿sí? Y significa algo sembrado, derramado, ¿sí? Remanente también significa linaje, descendiente, semilla, simiente. Es por eso que nosotros somos el remanente de Israel, porque hemos sido bautizados o sumergidos en esas aguas vivas, en esa Torah viviente que es Yeshua, y de Yeshua estamos revestidos. Y si somos de Yeshua, somos simiente, somos esperma, somos descendientes, somos semillas de Abraham. La descendencia de Abraham en las naciones no es un concepto espiritual, sino es una realidad genética. En todas las naciones de la tierra hay descendencia biológica de Abraham. Sí, no se asuste. Somos descendientes de Abraham. Salimos todos de un mismo hombre. Recordemos el principio. Adán, la humanidad. Luego de él vimos que hubo un lapso, ¿verdad? Vino un juicio sobre la tierra por la maldad, por el corazón del hombre dado a la maldad, y vino el diluvio. Pero de allí, de Adán, se tomó una cera, una simiente, un hombre justo, Noé. Y de allí es que sale toda esta descendencia. Abraham también es parte de Noé. Y de allí todas las naciones de la tierra. Sí, ya lo vamos a ver en el transcurso de estas enseñanzas. ¿Sí? A Moshe, recordemos, se le advirtió que si no obedecían las instrucciones dadas por el Padre, serían dispersados por todas las naciones. La dispersión fue una de las herramientas que usó Yahvé, nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para esparcir la semilla, la simiente, la cera por todas las naciones. No era este el plan inicial, pero por causa de la desobediencia, el Padre Celestial, el Abacadosh, tuvo que usar ese medio. Recordemos cuál era el plan inicial. El plan inicial fue siempre llenar la tierra y sojuzgarla con la imagen y semejanza de Yahvé. Sí, veámoslo en Bereshit
1. 1, capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra. Y les dijo, varón y hembra los creó, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, este era el plan inicial. El llenar la tierra con aquella semilla que el Abba creó desde el inicio. Y vemos que ese era el mandato inicial, llenar la tierra. ¿Sí? Ese fue el primer mandato dado al hombre, a la humanidad. Pero Babilonia, ¿qué dijo? Edifiquemos una torre para alcanzar el cielo y no ser esparcidos por la tierra. ¿Sí? Recuerden Babel, la torre de Babel. Babilonia se opone al mandato de Yahvé, que ordenó que se llenase y se sojuzgase la tierra. Eso siempre ha sido el punto central de Babilonia. Confundir y hacer lo contrario a la ordenanza de Yahvé. Pero este es el origen de las dos casas. ¿Cómo? Pero si recién estamos en Génesis, ¿cómo es el origen de las dos casas? Sí, tenemos que ver cuál es el origen nuestro para ver nuestra identidad. Porque muchos hermanos, aunque lleven sangre israelita, descendencia de Abraham, están diciéndose que son gentiles. Aunque no sepan que en su sangre corre sangre israelita, descendencia de Abraham, ¿verdad? Están pensando que son gentiles. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo cómo esto de aquí se relaciona con el cumplimiento profético que el Abacados habló desde el principio. Llenar la tierra. ¿Sí? Como dijimos, el de ser esparcidos por las naciones fue una herramienta que el Abacados utilizó para que podamos llegar a todas esas naciones que estaban ya prometidas para Abraham, la descendencia de Abraham, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Hay muchos que su espíritu, digámoslo así, los lleva a buscar más. Hay algo más. No es solo lo que me enseñaron, no es solo lo que he aprendido. Hay algo más. Y es nuestro espíritu que se está conectando con la voz de nuestro Abacados que está hablando para estos tiempos, para recuperar nuestra identidad. No somos gentiles, somos parte de ese pueblo que el Padre escogió, parte de ese pueblo escogido, de ese real sacerdocio.
engentecados. Sí, que tuvo que suceder muchas cosas, que se dispersó todo Israel por todas las naciones de la tierra. ¿Para qué? Para dar el cumplimiento de lo aquello que estaba dado desde el principio. Llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Con qué la vamos a sojuzgar? Con las instrucciones del Padre, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vemos el origen. Este origen de Israel, ¿verdad? Luego sabemos la historia de Jacob o de Jacob, que él tuvo 12 hijos y una hija, ¿verdad? Y que de allí salieron las 12 tribus de Israel. Ajá, ¿verdad? Y vemos toda esa hermosa historia de los hijos de Jacob que tramaron vender a uno de sus hermanos, que lo vendieron, que fue a Egipto, que él estuvo allí por causa del propósito del abacados para salvar a su nación y a las naciones de la tierra, que es sombra profética de Yeshua, y vemos cómo eso luego pasa a Moshe, el libertador de Israel, que sí, ciertamente también el Padre habló a Abraham que su descendencia iba a estar esclavo en Egipto por un cierto tiempo, y vemos que se cumplió. Estuvo allí por un cierto tiempo hasta que fue escuchado, hasta que el tiempo se cumplió, y levantó el aba a Moshe. Moisés, como lo conocemos, ese libertador, sombra profética también de Yeshua, que nos está sacando de la esclavitud de las religiones a la libertad de seguir las instrucciones hermosas del Padre, que son para vida, para llenar la tierra y sojuzgarla. Somos parte de Israel, ¿sí? No de ese Israel físico, del Estado de Israel. Somos parte de este remanente Israel esparcido por todas las naciones. Y vemos cómo Moshe sacó al pueblo de Egipto, como le dice el Padre que iban a ir a la tierra prometida, a cual le había dado a Abraham, ¿verdad? Esa tierra donde fluía leche y miel, y que allí iba a estar su pueblo. Sin embargo, vemos cómo el pueblo de Israel, por causa de la desobediencia a las instrucciones del abacados, es que fue esparcido, ¿sí? Es que tuvo muchas cosas que sucedieron. Murieron los líderes, Moshe, Josué o Yehoshua, que fue el sucesor de Moshe, y vemos cómo el pueblo estuvo con los jueces, ¿sí? Y luego hasta el último juez, que fue Samuel, el profeta, ¿sí? Y de allí el pueblo pidió un rey, ¿sí? Y el abacados levantó a un rey, a Saúl, ¿verdad? Todos conocemos esa historia de Saúl, ¿sí? Y por causa de la desobediencia de Saúl, fue que el abacados levantó a un rey conforme a su corazón, que era David, ¿sí? Y él logró tener un reino consolidado, ¿verdad? Porque en ese tiempo en que estaba Saúl, ya David había sido ungido, y luego los hijos de Saúl
uno de ellos quería ser el sucesor, el rey sucesor de Israel, vemos cómo, si leemos esa parte de la historia, vemos cómo el reino se quiso desestabilizar, se estabilizó un poco, pero cuando llegó David, logró consolidar al todo el reino de Israel. Y luego su hijo, Salomón, estuvo allí. Mientras duró el reinado de David, era un solo reino, el reino de Israel. ¿Sí? Estaban las 12 tribus. Recordemos que cuando iban a conquistar la tierra prometida con Jehoshua, con Josué, se distribuyeron aquella tierra, ¿sí? A cada tribu le fue dada una porción de ese terreno que conquistaron, que esa tierra que conquistaron, ¿sí? Y así se mantuvo consolidada en el reinado de David. Luego que murió David, subió al trono o le sucedió su hijo Salomón. Salomón o Shlomo, el hombre más sabio de la tierra, como se dice. Sí, que le fue dado sabiduría y aún riquezas. Él hizo varias cosas que no están determinadas por la Torá o por las instrucciones del Padre. Se apartó de las instrucciones del Padre, ¿sí? Porque cuando estudiamos la Torá, los 5 libros, el Pentateuco como se lo conoce acá en Occidente, ¿verdad? Vamos a ver todas aquellas instrucciones, toda esa constitución del reino que nos da el Abacados para que tengamos vida, para que seamos ese pueblo apartado de él. Y así vemos que en el reinado de Salomón, aunque siendo sabio, cometió varias infracciones de la Torá y se apartó en pos de los ídolos de sus mujeres, ¿sí? Vimos que él tomó muchas mujeres y otras cosas más que cometió. Y por esa causa es que le fue quitado el reinado. Y allí empieza la historia de las 2 casas. Y el reino fue dividido en 2 partes. ¿Sí? Y hasta aquí vamos a dejar esta primera parte para que podamos conectarnos con aquello que el Padre está hablando también en estos tiempos. Recordemos que Él no ha dejado de hablar y está llamando a su pueblo, a su remanente escogido, al que está disperso en las naciones, al que le dijo a Abraham que de su simiente serían injertadas todas las naciones de la tierra, serían benditas todas las naciones de la tierra. Vimos que el Shaliat Saulo también nos dice que si nosotros hemos sido sumergidos en Yeshua, también somos descendientes de Abraham, coherederos de esa promesa. Entonces, si aún usted pensaba que era gentil, pues estudie las Escrituras. Estudie las Escrituras. Veamos con estos versículos que somos parte de ese pueblo escogido del Abacados. Es tiempo de despertarnos y conectarnos a lo que el Padre hoy tiene para estos tiempos. Shalom Alejem.